Buenas tardes. Hoy Bárbara Muñoz, residente de segundo año de Medicina de Familia de OSEP, va a hablar sobre convulsiones en la pediatría. Barbie, cuando quieras, puedes arrancar. O si querés, leo el casito. Muchas gracias, Guille. Dale, léete el casito. Niña de 4 años de edad ingresa por guardia externa del CAPS 246 presentando convulsiones tónico-clónicas. La traen en auto de familiar. Vive a 1,5 kilómetros del centro de salud. ¿Qué hacemos? Bueno, por ahí la idea de iniciar con este caso así bien breve era plantearnos una situación puntual en la que estamos expuestos por trabajar en la periferia y ver más o menos cómo procederíamos en esta situación, qué se les ocurre. Lo más ordenado que les salga. Primero, interrogar el inicio, en qué momento fue. O sea, si alguien la estaba viendo, ¿hace cuánto fue? Llega convulsionando la paciente. Está con convulsión en el momento que la ves. Bien, preguntar cómo inició, si inició en el hogar, si en algún momento hubo interrupciones o si fue una convulsión, una sola convulsión sin ningún momento en el que se detuviera la convulsión. No se ha detenido, yo les voy contestando como Dale. no se ha detenido la convulsión desde que empezó en la casa. Yo empezaría con el ABC para el paciente, manejo de vía aérea, colocar oxígeno y tratar, o sea, como que vas haciendo todo junto, interrogando a los padres y manejando al paciente también, porque no sabemos cuánto tiempo ya lleva convulsionando, entonces hay que detener esa convulsión. Ver si tiene fiebre, hacer un hemoglucotest, ver la vía aérea. Antecedentes Bueno, previos de convulsiones, si es una persona que ha estado medicada previamente en algún momento de su vida, antecedentes de convulsiones, aunque sean febriles, durante los primeros años de vida. Bien. Bueno, muy bien. Y sigue la convulsión mientras están haciendo todo eso. Diazepam intrarrectal. ¿Ya aseguraste vía aérea? ¿Pusiste Claro, todo lo que oxígeno? ustedes fueron diciendo ya está hecho. Muy bien. Pasás el diazepam. Bien. Si La tiene Laura se fiebre, escucha con... Bien. El diazepam intrarrectal, escuché por ahí. Dentro del manejo inicial faltó algo por ahí importante que creo que no lo dijeron, que es la colocación de una vía venosa periférica, o por lo menos el intento, y se puede comenzar con diazepam. Si ya se logró la vía intravenoso, mejor. Si no se logró la vía, se puede comenzar con el intrarrectal. Bueno, re bien. Bueno, entonces vamos a hablar de convulsiones en pediatría. Es un tema largo y para mí complejo, pero bueno, espero que no sea tan pesado. Vamos a hablar de la definición, la fisiopatología, algo bastante básico, las principales causas, cómo la clasificamos, y particularmente después de la convulsión febril, que es la más frecuente y la que más tendríamos que saber manejar. Después, como generalidad, más allá de las causas, el manejo en la urgencia del síndrome convulsivo. Los objetivos que yo me propuse con esta clase es repasar los conceptos básicos, reconocer las principales causas del síndrome convulsivo en niños, el manejo de la convulsión y del estatus epiléptico en la emergencia, y conocer los criterios de internación y derivación en el caso de que estemos o en la guardia externa de un hospital o en un centro periférico. Bueno, las convulsiones son eventos paroxísticos que se caracterizan por una alteración de la actividad motora y o de la conducta, resultan de una actividad eléctrica cerebral anormal y están seguidas por un periodo posictal que se caracteriza por confusión, irritabilidad o fatiga. Tanto el periodo del evento paroxístico como el periodo posictal son de duraciones muy variables y en general la duración del periodo posictal se relaciona con la duración del evento paroxístico. Otra definición es la epilepsia. Se dice que un niño tiene epilepsia cuando presenta 2 o más crisis primarias, es decir, sin una causa
de las que vamos a buscar primariamente a la hora de encontrarnos con una convulsión, con un intervalo de tiempo mayor a 24 horas. Ahí podemos hablar de epilepsia. Y el estatus convulsivo es una convulsión de más de 5. Esta es una definición, primero aclaro, que es operacional, es decir, es una definición que nos va a condicionar la conducta terapéutica, aunque la teoría diga algo diferente. Es una convulsión que dura más de 5 minutos por el alto riesgo que tiene de prolongarse por al menos 30 minutos. La definición teórica de estatus es una convulsión que dura 30 minutos o más, pero como cambia el pronóstico de la convulsión de acuerdo al tiempo que tardamos en tratarla, no vamos a esperar a definir teóricamente un estatus, sino que a partir de los 5 minutos ya lo vamos a tratar como tal. Podemos cumplir con la definición de estatus de forma intermitente o continua. Intermitente significa que hay 2 o más crisis separadas en el tiempo, pero en el medio no hay una recuperación de la conciencia. Y el continuo es una única crisis que nunca cesa y dura al menos 30 minutos. Ambos tienen el mismo significado clínico de estatus y tienen que ser tratados de la misma manera. Dentro de la fisiopatología del síndrome convulsivo es importante entender que es un síntoma y por lo tanto, si bien vamos a tratarlo por el daño potencial que puede causar el sistema nervioso central, siempre es necesario buscar la causa y no quedarnos solo con el tratamiento del síntoma. Se caracteriza por una hipersincronía de descargas neuronales, como dijimos en la definición. Es importante entender que aumenta el consumo de oxígeno y de glucosa por esta actividad tan intensa neuronal, aumenta la producción del dióxido de carbono y del ácido láctico, y podemos encontrar en el laboratorio una acidosis láctica. En la crisis prolongada, por el daño muscular, encontramos la rhabdomiólisis y con la consecuente hipercalemia, y por las contracciones musculares persistentes, la hipertermia. Hay un aumento de la actividad simpática con taquicardia, hipertensión arterial e hiperglucemia, o sea, si bien la actividad neuronal exagerada consume glucosa, la actividad simpática la aumenta. Entonces podemos encontrarnos las 2 situaciones, o una hipoglucemia o una hiperglucemia, tanto como causa como consecuencia de la crisis. Y también los pacientes pueden presentar una dificultad en sostener la vía aérea, con hipoxia, hipercapnia y una acidosis respiratoria que se suma a la acidosis láctica. Esto por ahí está bueno entenderlo porque son cosas que vamos a ir buscando a medida que vamos haciendo la atención primaria del paciente, y ahí están enfocados los objetivos del tratamiento, en asegurar la vía aérea, en aportar el oxígeno que se consume, en el control de la glucemia, ya sea porque la hipoglucemia sea la causa o por una hiperglucemia posterior, el control de la convulsión, con la intención de evitar la hipercalemia excesiva, la hipertermia, el daño muscular, que pueden ser causas de muerte inmediata, bueno, del manejo de la hipertermia que ya lo dije. Como causas, en los niños es importante saber que la primera, y la que primero tenemos que sospechar por lo tanto, es la fiebre, que corresponde al 25 a 50% de las causas del síndrome convulsivo. También tenemos las infecciosas, meningitis, encefalitis, el absceso cerebral, neurológicas, anomalías congénitas, encefalopatías hipóxico-isquémicas, las enfermedades degenerativas, síndromes neurocutáneos, disfunción valvular. Ahí toma relevancia la importancia de saber los antecedentes del paciente. Metabólicas, hipercapnia, hiponatremia, hipocalcemia, hipoglucemia, hipomagnesemia, hipoxia, que son los trastornos hidroelectrolíticos que vamos a ir a buscar en el laboratorio. Tóxicas, el trauma o vascular, como un TEC, una ACV, una hemorragia cerebral, y la oncológica. Estas son las causas en las que tenemos que pensar frente a un síndrome convulsivo. Dentro de las tóxicas, que es una causa bastante frecuente y está relacionada con el acceso de los niños a medicación que no se deja fuera de su alcance, medicación que toma algún miembro de la familia, por ejemplo. Acá tenemos las principales drogas que causan un síndrome convulsivo.
Está el alcohol, los opioides, la cocaína, los antidepresivos, antihistamínicos, salicilatos, anticolinérgicos, los hipoglucemiantes orales, que como ven son fármacos muy frecuentes en el uso de la patología crónica y por lo tanto que suelen estar en los domicilios, y los órganos fosforados, por ejemplo, en relación a otros productos tóxicos no medicamentosos. El monóxido de carbono también. En la clasificación de las convulsiones tenemos las parciales y focales y las generalizadas. Las parciales y focales son aquellas que se originan en un solo hemisferio, y dentro de estas tenemos las simples, que no tienen alteración de la conciencia, y las complejas, que tienen alteración de la conciencia. Y las generalizadas, que son las más frecuentes de encontrar, se originan en ambos hemisferios, es decir, hay una descarga neuronal generalizada. Generalmente son tónico-clónicas, o solo clónicas, con alteración de la conciencia siempre. Es importante conocer diagnósticos diferenciales, sobre todo en los casos en los que se genera dudas o nos cuentan el episodio pero no lo podemos constatar. Pensar en desórdenes con alteración de la conciencia como apneas y síncope, el espasmo del sollozo en los pequeños, las arritmias, la migraña, desórdenes paroxísticos del movimiento como una distonía aguda, mioclonus benigno o un tic, desórdenes del sueño, la narcolepsia, los terrores nocturnos, los desórdenes psicológicos como el síndrome de déficit de atención e hiperactividad, la hiperventilación, la histeria y los ataques de pánico, y el reflujo gastroesofágico. Todas estas son causas de movimientos o trastornos de conciencia similares que pueden llevar, sobre todo en el relato de familiares, a confundir con un episodio convulsivo. En el diagnóstico es clave la anamnesis porque es lo que más nos va a acercar a determinar una causa posible. Es muy importante, como decían sobre todo la Romy al principio, intentar determinar las características del episodio actual, la duración, qué movimientos hizo el niño en el momento de la crisis, cómo estaban los ojos, la mirada, si había cianosis, si perdió o no la conciencia, aura, sobre todo en los niños más grandecitos o con crisis repetidas que puedan identificarlas, si hubo incontinencia de esfínteres, la duración del posictal, y si hubo o no foco postconvulsión. Eso en general ya lo podemos evaluar nosotros en el centro de atención. Factores precipitantes, si hubo un trauma, consumo de tóxicos, insomnio, inmunizaciones recientes, fiebre, medicaciones en el hogar, enfermedad sistémica. Si el niño tiene antecedentes de convulsiones previas, es importante ver si el episodio actual es igual o es diferente a los previos, qué frecuencia típica tiene en sus episodios, si tiene tratamiento, si ha habido un cambio reciente en su medicación, porque todo esto puede desencadenar. Los cambios de medicación pueden desencadenar una crisis. Las enfermedades subyacentes, a la cabeza todo lo neurológico, tener la válvula de derivación ventrículo-peritoneal, trastornos del desarrollo, que pueden también ser predisponentes, y la historia familiar de convulsiones, ya sean convulsiones febriles o afebriles por otra causa. Todo antecedente familiar cuenta. Eso como generalidades de convulsión, y ahora introduciéndonos como más específicamente en las convulsiones febriles. Es el trastorno neurológico más frecuente en la emergencia pediátrica, tiene una incidencia cercana al 5% de niños menores de 5 años, corresponde al 25 a 50% de las convulsiones infantiles. Se cree que la fiebre disminuye el umbral convulsivo en pacientes susceptibles, y esta sería la fisiopatología de la convulsión febril. Es más frecuente en niños de 6 meses a 6 años, pero tiene un pico de incidencia de los 18 a los 24 meses. Hay una predisposición genética a la convulsión febril, hasta el 50% de los pacientes tiene antecedentes familiares. En general se produce dentro de las 24 horas del registro febril, pero esto puede ser confuso porque la crisis puede suceder desde 24 horas antes de iniciar el pico febril o hasta 24 horas después de iniciar el pico febril, es lo más frecuente, y el tema es cuando la crisis es antes del episodio febril, por ahí cuesta asociarlo a ese episodio y por lo tanto determinar que sea una convulsión febril real.
pero por eso es importante saber que puede ser previo a la fiebre. No existe una relación entre la convulsión y la velocidad de ascenso de temperatura. Por ahí hay personas que, o incluso en algunas bibliografías se ve que se hace mucho hincapié en evitar la suba de temperatura, pero en realidad hay niños que con bajas temperaturas, es decir, sin llegar a los 40 o 39,5, ya están haciendo episodios de fiebre, de convulsión, perdón, y por lo tanto no tiene tanto que ver ni con la velocidad de ascenso ni con la temperatura absoluta a la que llegue el niño, sino con su umbral para desencadenar la crisis. Por eso el umbral convulsivo es individual de cada paciente, y esto se caracteriza en las convulsiones febriles por tener un examen neurológico que es normal, no hay evidencia de infección en el sistema nervioso central. Como criterios diagnósticos, entonces, está asociada a una temperatura elevada, mayor a 38 grados, no siempre al mismo tiempo de la crisis, es un niño en general menor de 5 años, hay ausencia de patología del sistema nervioso central, hay ausencia de alteraciones metabólicas que la puedan provocar, y hay ausencia de antecedentes de convulsiones afebriles en ese niño. Si estos criterios no se cumplen, ya tenemos motivos para sospechar otra causa de la convulsión. Las convulsiones febriles las vamos a clasificar en típica o simple, que es la mayoría, un 80%, o atípica o compleja, que es un 20%. Esta clasificación es súper importante a la hora de definir la conducta, por eso está bueno que la tengamos presente. La típica es una convulsión tónico-clónico generalizada, que dura menos de 15 minutos, que no recurre dentro de las 24 horas del primer episodio. Si hay antecedentes familiares, es de convulsión febril benigna, no tienen alteraciones en el electroencefalograma, hay un periodo posictal breve, menor de 1 hora, sin foco neurológico, sean niños de 6 meses a 6 años y no tienen antecedentes de patología neurológica. En cambio, la atípica puede ser focal o seguida de un déficit neurológico con una duración mayor a 15 minutos, o recurre dentro de las 24 horas, o hay antecedentes familiares de epilepsia, alteración en el electroencefalograma, un posictal mayor de 1 hora o con déficit neurológico, sale de las edades esperadas, o menor de 6 meses o mayor de 6 años, o hay antecedentes personales, digamos, de enfermedad neurológica. Con cualquiera de estos criterios de atípica o compleja que se cumplan, ya nos cambia la conducta y pensamos en estudiar a este paciente, observarlo, internar. Tienen que cumplirse, digamos, todas las características de típica. Como factores de riesgo para presentar la convulsión febril tenemos el familiar de primer grado, con este antecedente, la infección por herpes virus 6 o influenza A, y la inmunización sobre todo con la triple viral. Por eso es importante preguntar esto, sobre todo en un primer episodio. Y de recurrencia, la edad temprana de inicio de la crisis, es decir, hacer la primera crisis antes del año de edad, ya un 50% de recurrencia, historia familiar, la fiebre relativamente más baja, es decir, niños que con menos de 39 grados ya hacen crisis, la breve duración entre el inicio de la fiebre y la convulsión. De acá abajo dice que si tenemos los 4 factores de riesgo de recurrencia, hay 70% de probabilidades de recurrencia. Y sin factores de riesgo es 20, es decir, está bueno conocer si hay riesgo de recurrencia, sobre todo para pautas de alarma, de educación de la familia. Como exámenes complementarios, esto va a depender mucho de qué tipo de presentación tenga la crisis convulsiva, si el paciente llega o no en convulsión, si hay fiebre o no hay fiebre, si es típica o atípica en el caso de que sea febril. Pero básicamente, si la convulsión es afebril o compleja, o encontramos a un paciente que esté en estatus, vamos a iniciar como examen complementario primero el hemoglucotest, y en el momento de la colocación del acceso venoso, vamos a sacar una muestra para hacer un laboratorio, con hemograma, ionograma, calcio, fósforo, magnesio, la glucemia y enzimas hepáticas en el caso de que el paciente ya esté medicado por epilepsia o por convulsiones febriles, afebriles recurrentes. En el caso de que sea una convulsión
febril típica, que en general el paciente llega al centro de salud o al hospital sin convulsión, no haría falta realizar exámenes complementarios, a menos que sea febril, sin foco, o necesitemos diagnosticar el foco de la infección porque no sea evidente. Acá las indicaciones de punción lumbar, no se le va a hacer punción lumbar a todo niño, sino a aquel que esté irritable, con letargo, rechazo al alimento, compromiso del estado general o alteración de la conciencia, que presente un estatus convulsivo, un posictal prolongado, con alteración de la conciencia o déficit neurológico, que presente signos meningios, que haya estado en un tratamiento previo al evento con antibióticos orales, porque toda convulsión febril donde el niño ha estado con antibióticos, podemos pensar que tiene una meningitis que está siendo tapada por esos antibióticos y por lo tanto necesitamos descartarla. En los menores de 3 meses, que se comportaría como un lactante febril sin foco y tiene directa indicación de punción lumbar. Y las indicaciones de tomografía del cerebro urgente sería una convulsión focal o actividad convulsiva persistente, un déficit neurológico focal, presencia de válvula, derivación ventrículo-peritoneal, enfermedades neurocutáneas, signos de hipertensión endocraniana, historia de trauma, enfermedades inmunosupresoras, enfermedades de hipercoagulabilidad, enfermedades hemorragíparas. Es decir, son bastante específicas, salvo por ahí el TEC o la convulsión focal. El resto, en general, son pacientes que ya van a venir con antecedentes. En internación, en el caso de que el niño ya esté internado, se pueden plantear estudios más complejos, que por ahí a nosotros no nos interesa mucho este manejo, que es la resonancia de cerebro si sospechamos tumores o malformación vascular, y el electroencefalograma, que lo va a hacer en neurología, para el diagnóstico de otras causas de su convulsión. El tratamiento de la convulsión febril es igual, el inicial igual al tratamiento de cualquier convulsión. Se reduce la fiebre con antitérmicos, eso como extra, con métodos físicos también. Los pacientes que han presentado una convulsión febril simple pueden ser enviados a su hogar con educación de los padres. Esto es súper importante porque es lo más frecuente con lo que nos vamos a encontrar, una convulsión que sea febril y que sea típica, digamos. Estos niños no requieren, a menos que nosotros detectemos algún factor de riesgo, no requieren observación ni internación. Aquellos niños que han tenido una convulsión febril compleja o requirieron medicación para tratar la crisis, porque llegaron básicamente con un estatus, deben ser hospitalizados. Bueno, el 80% de las convulsiones no requieren administración de drogas para ser controladas porque ceden dentro de los 5 minutos de comenzadas. Y acá abajo hice una línea de tiempo donde tenemos del minuto 0 al minuto 5, el 80% de las convulsiones ceden espontáneamente sin medicación. A partir de los 5 minutos empezamos a considerarlo en el tratamiento como un estatus epiléptico y comenzamos con la medicación de rescate. Del minuto 5 al minuto 15, que va a ser con benzodiazepinas, ya lo vamos a ver mejor. Si después del minuto 15 o cercano al minuto 30, eso depende de la bibliografía que leamos. Algunos dicen que a partir de los 15 minutos, otros dicen que ya cercano a los 30 minutos, sin respuesta a las benzodiazepinas, se va a tratar con drogas de segunda línea. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la estabilización aguda del paciente con el ABC, y acá puse específicamente a qué cosas le tenemos que prestar atención en el caso de una convulsión. Primero la vía aérea permeable, luego ventilación, en el caso de que sea necesario, oxigenoterapia con máscara de reservorio, por una cuestión de asegurar un buen flujo de oxígeno y también por comodidad, versus una bigotera, por ejemplo. Luego intentar un acceso vascular periférico y hacer un hemoglucotest. Todo esto se realiza lo más simultáneamente posible, pero siempre primero
asegurar la vía aérea y colocar el oxígeno. Mientras vamos haciendo estas medidas iniciales de rescate, si tenemos a alguien que haya estado en el episodio, que conozca al niño, sería importante ir preguntando más o menos cuánto pesa, si le han hecho un control de salud previo, o si no, calcularlo con esta regla que vimos el otro día, que se usa hasta los 10 años de edad, que es confiable, que es 2 por edad más 4, ahí podemos sacar un estimativo del peso del niño. Eso nos va a servir en el caso de tener que iniciar benzodiazepinas. Preguntar si es la primera vez, si hay antecedente de trauma, si el niño estaba con fiebre o con gastroenteritis aguda. Si no es la primera vez, preguntar si toma alguna medicación, cuándo fue el último control, qué toma, cuánto toma y si ha habido algún cambio en la dosis o en la medicación de ese niño. Esos son datos que nos van a definir bastante la conducta. Sobre todo el peso y fiebre, TEC, gastroenteritis, porque son de las principales causas de convulsión y, por ejemplo, una gastroenteritis nos puede guiar hacia un trastorno hidroelectrolítico. Bueno, la fiebre ya nos hace pensar, a menos que sospechemos de meningitis, que es secundaria a la fiebre, que es benigna, digamos, y el traumatismo ya nos va a hacer pensar en ir solicitando la tomografía. Entonces, son cosas importantes a tener en cuenta. Entonces acá, resumido, las medidas iniciales que tienen que ser realizadas dentro de los 5 minutos que llega el niño con un estatus al centro de salud, a menos que sepamos que el niño estaba viviendo en la casa al lado del centro de salud, vamos a considerar que ya es un estatus porque seguro se tardó más de 5 minutos en llegar al centro de salud y por lo tanto no hace falta que preguntemos mucho más en cuanto al inicio, ya lo vamos a tratar como un estatus. Entonces, hacemos las medidas iniciales y empezamos con las drogas de primera línea, que son las benzodiazepinas. Del minuto 5 al minuto 15 podemos insistir con benzodiazepinas y si no, ya pasamos a la segunda línea, donde tenemos un montón de fármacos diferentes que según dónde estemos, es el que vamos a usar. Es muy importante que si estamos en el centro de salud, por ejemplo, en el momento en que comenzamos la primera dosis de las benzodiazepinas, estemos activando la derivación a un segundo nivel de atención. Porque no sabemos si va a responder, es decir, ya está requiriendo otro tipo de medidas, y por lo tanto necesitamos un traslado rápido en el caso de que necesite terapia intensiva. Bueno, de primera línea dijimos entonces que son las benzodiazepinas. Podemos usar lorazepam, diazepam, midazolam. Por ahí estaría bueno que sepamos manejar aunque sea una de ellas rápidamente, sin tener que consultar la bibliografía. El diazepam puede ser intrarrectal o puede ser endovenoso. Es mejor que sea endovenoso por el inicio de acción, que es previo, porque pueden haber errores en la absorción, porque no se coloque bien intrarrectal, pero muchas veces no se puede asegurar una vía venosa y por lo tanto termina siendo la primera opción. El intrarrectal es de 0,5, la dosis es de 0,5 miligramos kilodosis, y como un cálculo rápido sería el peso del paciente dividido 2. Si es 0,5 miligramos por kilo, sería la mitad del peso. Se puede repetir hasta 3 veces cada 5 minutos. Y el endovenoso es de 0,2 a 0,4 miligramos kilo, es decir, una dosis un poquito inferior. Y el cálculo rápido es multiplico el peso por 2 y pongo la coma en el medio del número que me dé. También se puede repetir 3 veces cada 5 minutos. Pero esto no es todo lo que hay que tener en cuenta, sino que la ampolla viene de 10 miligramos en 2 mililitros. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos diluir esa ampolla para facilitarnos el cálculo de cuánta dosis pasar. Ahí lo vamos a ver. Viene un gel con aplicador intrarrectal que nos facilitaría un montón la colocación de diazepam intrarrectal. Se llama Diactal, bueno, es una de las marcas, y viene de 5 miligramos 2 mililitros. El tema es que no está disponible en general. Bueno, yo sé que en el Fleming no está, y en el Carmen creo que tampoco. Entonces se termina utilizando la ampolla de diazepam que se utiliza endovenoso para la vía intrarrectal. La dosis máxima en menores de 5 años es 5 miligramos dosis y en mayores de 5 años 10 miligramos dosis. Es decir,
no deberíamos pasar más de una ampolla, que tiene 10 miligramos, a un niño. Por cada dosis que hacemos, que podemos repetir hasta 2 o 3 veces esa dosis. Como efectos adversos tenemos hipotensión, bradicardia, asistolia, laringoespasmo, depresión respiratoria, ataxia y somnolencia. El más importante por ahí tiene que ver con la depresión respiratoria, y por eso es tan importante conocer la dosis máxima, es decir, la ampolla completa por cada dosis que pasemos. En niños mayores de 5, media ampolla en niños menores de 5. Bueno, hice un ejemplo para que intentemos memorizar, aunque sea el diazepam. Por ejemplo, un paciente de 18 meses que ingresa a la guardia en crisis y pesa 14 kilos. Si vamos a hacerlo intrarrectal, le tendríamos que indicar a enfermería que lleven el contenido de la ampolla, que es de 2 mililitros y tiene 10 miligramos, a 10 mililitros. Eso lo hacemos agregando 8 mililitros de solución fisiológica. Entonces la enfermera tiene en la jeringa 10 mililitros en total, con 10 miligramos. Entonces, queda una concentración, 1 miligramo de diazepam por cada mililitro de solución. Entonces ahí hacemos la cuenta, que era el peso dividido 2, en este caso el niño pesa 14, lo dividimos por 2 nos da 7, y directamente la enfermera o el enfermero deberían pasar 7 mililitros intrarrectal. En el endovenoso, ¿se acuerdan que la regla era el peso por 2? Que nos da 28, y ponemos la coma en el medio, 2,8 mililitros. Entonces, si fuese endovenoso, de esa solución en la jeringa de 10 mililitros, debería pasar 2,8 mililitros por vena. No sé si se entiende, pero bueno, en el momento en el que sucede esto, que a mí justo me tocó en el Fleming, la verdad que es un momento de mucha tensión, y enfermería espera que le expliquemos esto. ¿No? Salvo algún que otro que tenga experiencia o le ha tocado estar en la situación, no saben esto de la dilución. Y ha pasado de depresiones respiratorias por sobredosis de midazolam por no haber diluido la ampolla. Entonces es súper importante tener esto en claro, sobre todo de agregar los 8 mililitros de solución fisiológica, ya que al quedar uno en uno la dilución nos facilita un montón la cuenta en ese momento de estrés. Y les quería mostrar esto, acá arriba a la derecha, que está una sonda intrarrectal, que podría ser con lo que coloquemos el diazepam intrarrectal. Muchas veces no están en las guardias, entonces se puede usar una sonda nasogástrica o una sonda de aspiración de secreciones, cualquier sondita, digamos, que la podamos cortar, y es muy importante que hagamos una introducción de 4 a 5 centímetros en recto para asegurarnos la absorción de la medicación y que no quede por afuera del recto. Bien, después el midazolam, que también se usa un montón y está ahí también en la guardia del Fleming, puede administrarse de forma endovenosa, intranasal e intramuscular. Intranasal no está, pero bueno. La dosis endovenosa es de 0,1 a 0,2 miligramos kilo, también puede repetirse hasta 3 veces en cada 5 minutos, o se puede continuar con una infusión continua. La dosis máxima también es de 10 miligramos, y la presentación es de 15 miligramos en 3 mililitros. Tiene los mismos efectos adversos que el diazepam. Entonces, el cálculo rápido para el midazolam, la idea sería sacar de la ampolla que tiene 3 mililitros, sacamos 1, ese mililitro tiene 5 miligramos, y lo llevamos a 5 mililitros. Entonces ahí nos quedan 1 miligramo por mililitro. Entonces, hacemos como el diazepam endovenoso, que le ponemos la coma en el medio al peso por 2, y ahí pasamos lo correspondiente a midazolam. Pero, o sea, siendo sincera, me parece que no vamos a sabernos cómo pasar todos los medicamentos, por ahí con saber el diazepam ya es un montón.
en el momento. Y el lorazepam, que también se usa un montón, es de 0,05 a 0,1 miligramos kilodosis, puede usarse de vía intramuscular, también se puede repetir una dosis después de los 5 o 10 minutos, tiene una dosis máxima de 4 miligramos dosis, y viene en una presentación de 4 miligramos por mililitro, es decir, todas vienen en presentaciones diferentes, y por lo tanto los cálculos que hay que hacer son distintos. Bueno, un ejemplo con el lorazepam. En el caso de que superemos los 15 minutos, el inicio de la convulsión, y no haya respuesta a las benzodiazepinas, ya podemos comenzar con drogas de segunda línea. Esto va a depender un montón del lugar en el que estemos. Hay lugares donde usan el valproato, lugares donde usan el levetiracetam, la difenhidramina, y por ahí está bueno conocer qué se usa en cada lugar y aprendernos ese manejo específico del valproato, que se plantea como droga de primera elección para las convulsiones que no responden a las benzodiazepinas. Se utilizan de 15 a 20 miligramos kilo en bolo, a pasar en 3 a 5 minutos sin diluir, y luego se hace una perfusión continua a los 30 minutos del bolo. La fenitoína es otro que se usa. Es importante saber que no podemos utilizarlo en soluciones glucosadas porque precipita. Viene en una ampolla de 250 miligramos por 5 mililitros. Se hace una carga de 18 miligramos kilo y un mantenimiento de 6 miligramos kilo día. Bueno, y elegí estas tres porque me parecieron por ahí las que más me sonaban del manejo en el hospital, pero ahí está el fenobarbital, que por ahí ya es más de manejo del terapista, la difenhidramina también. Bueno, como criterios de internación o de derivación a un centro de mayor complejidad, según si estamos en un centro de salud o en la guardia de un hospital: convulsión febril sin foco, se interna; convulsión febril compleja; la primer convulsión afebril, porque es importante estudiarle, hacer diagnóstico; el estatus, se interna; o, aunque no estén estas condiciones, pero el entorno familiar no sea confiable, también hay que internarlo. Igual que paciente que en el posvital continúa con un foco neurológico con alteración de la conciencia. Esto es un algoritmo que es básicamente lo mismo que hice, pero como resumido, que hacer de los 0 a 5 minutos, que es toda la fase de estabilización, con la corrección de la glucemia en el caso de que fuese necesario. Una segunda fase que va del minuto 5 al minuto 15 o 20, donde ya comenzamos con las benzodiazepinas. Podemos usar cualquiera de ellas. En el caso de no tener benzodiazepinas, se puede empezar con fenobarbital, pero bueno, siempre supongo que vamos a tener una benzo a mano. Del minuto 15 a 20 al minuto 40 está la segunda fase terapéutica, donde podemos elegir la fenitoína, el valproato, el levetiracetam, la difenhidramina, como drogas de segunda línea. Y cuando ya superamos los 40 minutos sin acción, sin respuesta, digamos, a la medicación, estamos en la tercera fase y no hay una evidencia clara de el éxito, digamos, de este tratamiento, que es básicamente el coma farmacológico del paciente con tiopental, midazolam, fenobarbital, y un monitoreo continuo con un electroencefalograma. Esto ya tiene que hacerse por un terapista por el riesgo de, por la depresión respiratoria concomitante, digamos, y el riesgo de paro por el uso de la medicación. Una breve mención a la convulsión febril plus, porque lo vi en la bibliografía y me pareció importante explicarlo. Básicamente se llama convulsión febril plus a la crisis convulsiva febril múltiple después de los 6 años, es decir, que se sale de la edad que esperamos de 6 meses a 6 años. Puede asociarse a crisis epilépticas afebriles, está asociado a una transmisión autosómica dominante con una penetrancia del 60%, por lo tanto suelen haber antecedentes familiares de convulsiones febriles en niños mayores de 6 años, y es importante identificarla porque necesita un seguimiento por el neuropediatra. En el caso más frecuente, que es una convulsión febril típica, que va a llegar en posvital al centro de salud o al hospital, o
en el alta y el manejo posterior de un paciente que tuvo antecedentes de una convulsión, es muy importante la educación a la familia. Primero explicar qué es una convulsión febril, cuál es el pronóstico, el tratamiento, esto de que en general no requieren tratamiento específico, que suelen disminuir hasta desaparecer a medida que el niño va creciendo, que es importante las pautas de alarma, entender que cuando el niño aumenta la temperatura puede desencadenarse una crisis, y el manejo inicial. Y me pareció bueno estas imágenes, esto como explicarles a la familiar que, bueno, es importante que mantengan la calma, que activen el sistema de emergencias, ya sea y le piden ayuda a las personas que estén cerca, que tienen que ponerlo en posición de seguridad, protegerlo de lesiones, retirando objetos, sacándolo del agua en el caso de que esté en el agua, colocarlo en el piso, en una superficie dura, donde no se pueda caer, aflojarle la ropa, incluso mejor se le pueden sacar la ropa porque la hipertermia que acompaña la convulsión produce daño, entonces por ahí los niños sobreabrigados en ese momento, puede ser contraproducente. No meterle nada en la boca, no intentar abrirla tampoco. No sujetar al niño, no abrazarlo, no agarrarlo, no hacer nada de eso, dejarlo solo y observar qué estaba haciendo antes el niño, si estaba consciente o inconsciente, si los ojos están abiertos, si la mirada se desvía, qué movimientos hace, cuánto dura la crisis, cómo está después de la convulsión. Toda esa información es súper importante enseñarles a observarla para que después lo puedan relatar en la consulta y poder definir si, por ejemplo, es un niño con antecedentes, si ha sido una convulsión típica de ese niño, o si es diferente, o si hay sospecha de focalidad o no, ese tipo de cosas. Y en las familias con mayor manejo de la convulsión, o con niños con convulsiones muy recurrentes, se puede educar sobre la aplicación del diazepam intrarrectal en la casa, y diciéndoles esto, de que cuando se prolonga de 2 a 3 minutos la crisis y no cede, luego de activar el sistema de emergencias, pueden ya colocarle una dosis de diazepam previo al traslado del niño a un centro hospitalario. Bueno, esa es la bibliografía. Y muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No, gracias, Barbie. ¿Dudas? Yo quería hacer una pregunta en general a todos, porque esto que dice la Barbie de la convulsión febril, que puede ser 24 horas antes o después del cuadro febril, si todavía no ha tenido el episodio febril, no sabemos si va a ser febril o no. En ese caso lo derivamos para que lo internen hasta que les hace el pico febril en la internación, digamos. O sea, con ese criterio no lo recibirían al paciente. Sí, tal cual. O sea, se considera afebril hasta que hace el pico febril. Lo que sí se puede ir haciendo es ir buscando foco infeccioso. O sea, por ejemplo, un niño que está con, no sé, una bronquiolitis, una bronquitis, qué sé yo, infecciosa, como que podés ya empezar a sospechar que puede venir por ahí, sobre todo cuando tienen antecedentes, pero obviamente hasta confirmarlo se interna. Genial. Perfecto. Perfecto. ¿Alguna duda, pregunta? Por ahora no.